Vivimos en un mundo diseñado para los oyentes. Se inicia el cierre de puertas. Can I walk to the Belvedere Hotel from here? Fan of yours, and when I heard you were Cientos de ballenas en las costas de Chile. only time I think you Pero ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Nos encontramos en la Escuela de Sordos Dr. Jorge Ote, el cual recibe solo alumnos sordos. La directora Verónica de la Paz nos explicará sobre esta escuela y las diferencias entre los colegios regulares para oyentes y los especiales para sordos. También hablaremos con profesores de la Escuela de Audición y Lenguaje Dr. Adolfo Tannenbaum, ubicada en Viña del Mar. Los estudiantes sordos en Chile tienen dos opciones para educarse: las escuelas regulares, en donde el alumno puede interactuar con oyentes, pero muchos sufren de bullying y discriminación. La otra opción son las escuelas especiales para sordos. Solo hay 20 en todo el país. Estas escuelas son las que más se acomodan a los requerimientos de un estudiante sordo, pero solo hay interacción con la comunidad sorda, llevando a una mayor dificultad para integrarse a la sociedad oyente. En Chile hay 488.511 personas sordas, según el último censo del 2012, y de estas, más de la mitad no terminó su educación básica. ¿Qué cosas se deben adaptar en esta institución o escuela que son diferentes de un colegio convencional como para oyentes? Ok. Esta escuela es una escuela con un proyecto intercultural bilingüe. Eso significa que todos los estudiantes que nosotros tenemos acá son sordos. Los sordos son visuales. Toda la información es a través de la vista. Por lo tanto, eso nos lleva a tener una cultura distinta a la nuestra. Dentro de esta cultura, uno de los elementos distintivos es la lengua de señas, ¿ya? Pero además, si ves lo que es la escuela, todo lo que son, cómo se sientan los estudiantes, son 8 estudiantes por curso, porque no se pueden sentar todos hacia atrás, ¿cierto? Porque verían la nuca, se tienen que mirar todos, entonces se sientan en semicírculo. ¿Ya? Entonces son salas en donde están estos 8 y donde todo el que conversa, que lo hace en lengua de señas, se puede ver. Son salas más pequeñas, son salas que tienen una luz adecuada para que puedan todos visualizarse. Aquí no hay sonido, entonces son timbres de luz de distintos colores que significan distintas cosas. Está todo adaptado para la visualidad de los sordos. Bajar los contenidos. Por ejemplo, los chicos de séptimo están con contenido de quinto, de cuarto, a tercero básico. No tienen un currículum común como un niño del séptimo. No tienen que ir adaptando a medida que vayan avanzando. Porque aquí tú avanzas y retrocedes. Entonces avanzas y retrocedes. No puedes llegar, pasar un contenido, no, si se aprendió. No, para acá tú tienes que ellos lo sepan, lo aprendan, lo apliquen. Y ahí recién puedes pasar a otro contenido. Como más lento. Es una escuela que ha hecho su modificación considerando estas características de los estudiantes sordos. Acá todo es en lengua de señas, pero aquí se enseña matemáticas, igual que lo que tú aprendes, es exactamente lo mismo, solo que todo es en lengua de señas. ¿Por qué? Porque los sordos son visuales. La primera lengua es la lengua de señas, la segunda lengua es el castellano. O sea, no se practica la lengua oral. La lengua oral, poco. Tienen trabajos, tienen apoyo con fonoaudiólogo, donde para los más grandes optativo el ir, para los chicos van todos, pero no es el objetivo. ¿Y las clases las hacen en lengua de señas o cómo? Sí. Mezcladas. Trabajamos mucho la lista. La idea de que ellos, la mayoría pueda hablar, entonces la idea es que ellos hablen, acompañados de su lengua de señas.
porque ellos también tienen restos auditivos. Es importante la parte también oral, porque lamentablemente nuestro entorno no está preparado. Entonces muchos de ellos tienen la dificultad, después cuando crecen, si solamente manejan señas, tienen la dificultad de poder integrarse a trabajo, porque la sociedad no está preparada. Y en el fondo, en enseñarles señas y también enseñarles la parte oral, favorece esa integración. Yo estudié en un colegio oralista, que significa que trabajaban mucho para que tú solo aprendieras a hablar y la única preocupación era hablar, te obligaban a tener audífonos. Yo siento que mi lengua de señas siento que la lengua de señas es mi primera lengua, porque es una lengua que es tan visual que calza perfecto conmigo. Yo soy sorda, visual, entonces me puedo expresar a través de las manos y del cuerpo, me conecto con la vista y me comunico igual que cualquier otra persona. ¿Y los alumnos, los niños, están conscientes de que son sordos, que tienen otras como capacidades? Yo creo que a esta edad no. A esta edad ellos todavía no lo tienen muy claro. Porque ellos no ven la diferencia cuando salen a recreo con otros cursos que son, entre comillas, normales. Ya. No ven la diferencia, se relacionan igual. Incluso hay niños sordos más grandes que yo les pregunté el otro día, decimos la pregunta, ¿tú eres oyente o sorda? Y la Vale nos decía, no, Yo no soy sorda. yo no soy sorda. No se cree sorda. No tienen conciencia. Lucas, Driana, Tomás, Constanza y Valentina son alumnos sordos de la Escuela de Audición y Lenguaje Dr. Adolfo Tannenbaum. Ahora se encuentran en su clase de inglés. Veamos qué están haciendo. Dígale lo que estamos trabajando, ¿cierto? Estamos trabajando, Tommy, en inglés, juguetes. Toys, very well. ¿Aprendieron lengua de señas en el colegio? ¿Quién le enseñó? Tommy, ¿dónde pediste seña? ¡Toma! ¿Dónde pediste seña? Aquí. No sé. No sé. Oye, ¿Y por qué vienen a este colegio? A estudiar. a estudiar, muy bien. Vienen a estudiar y ¿qué más? Y a Aprender. ¿Ustedes son sordos o cómo? sordo. ¿Te gusta ser sorda? ¿Sí? Sí te gusta. Tommy, ¿te gusta ser sordo? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta ser sorda? Sí. ¿Y a ti? Sí. Sí. ¿Te gusta ser sorda? Sí. Eh, ¿Son felices? Sí, yo igual. Son niños felices. Goodbye. Goodbye. ¿Sus alumnos, ellos están como felices en su clase o en el colegio? Yo los veo como cualquier otro niño de cualquier otra escuela. Todos están felices porque aquí además tienen la oportunidad de participar de la comunicación, pueden aprender. Ellos se sienten que tienen aquí oportunidades para aprender, para participar, igual que cualquier otro niño oyente. Ellos saben que en esta escuela, que este es su lugar, que es como su lugar donde ellos se desarrollan su identidad. También siempre necesitan venir a la escuela. Por ejemplo, el día domingo ellos quieren que pase rápido para que el lunes pueda poder venir a la escuela para poder comunicarse, y el viernes de verdad que ellos otra vez me voy a la casa o por fin de semana y no me puedo comunicar. Me aburro, en las vacaciones me aburro, me pongo nervioso, entonces quiero estar en la escuela, porque aquí en la escuela ojalá es distinto tú, porque la familia no hay comunicación, las familias no saben lengua de señas o es difícil que lo sepan. En cambio acá es un espacio en donde ellos desarrollan su identidad, pueden compartir en igualdad de oportunidades con el resto de la cultura sorda, entonces se sienten felices de estar acá.
¿Y cuáles son las diferencias para un alumno que es sordo ir a un colegio para oyentes, uno convencional? ¿Cuál es el impacto que tiene? El problema que hoy en día está dando con las personas sordas, con los jóvenes sordos que están en escuelas regulares, es que en las escuelas regulares pocas veces reconocen la visualidad del sordo. Entonces, no solo no saben lengua de señas los profesores, sino que además todo sigue funcionando para oyentes. Entonces, muchas veces los sordos que están en las escuelas regulares van a calentar asiento, porque en un primer minuto el compañero simpático, amoroso, lo quiere ayudar, pero finalmente se agotan de estarle explicando lo que dice el profesor, de estarle, si alguien, no sé, pues si a ti te tiene que pasar, de repente el profesor se está yendo y grita mañana, prueba, no sé, página tanto. El sordo no vio eso, se quedó sin información. Estamos acá y tú estás atento de si está sonando algún timbre, si hay algún ruido afuera. Toda esa información el sordo en la escuela regular no la recibe. Entonces finalmente no están adaptados para las características y necesidades de los sordos. Aunque coloquen intérprete, que hay algunos colegios que colocan intérprete, pero si ese niño sordo no sabe lengua de señas, el intérprete no le ayuda. Si sabe lengua de señas y no tiene un intérprete toda la jornada escolar, tampoco le ayuda. Entonces, la verdad es que la inclusión de los sordos hoy en escuelas regulares no es real. Por ejemplo, una profesora básica se especializa para trabajar contenido de básica, pero y tiene que trabajar con una educadora diferencial. Claro, y esa profesora diferencial entra a momentos al aula. Y hay más cantidad de niños, entonces el trabajo a este niño puede ir quedándose más atrás. Porque este apoyo no es tan constante. Nosotros hemos recibido alumnos sordos que han fracasado en la escuela regular y vienen para acá. Muchos. La educación del sordo no puede ser caritativa. No puede ser caritativa. Tiene que ser de verdad. Tiene que ser de ofrecer una educación de verdad con las mismas oportunidades que tú tienes. Los jóvenes sordos tienen el derecho a tener las mismas oportunidades que tú tienes. ¿Hay una integración para los padres que son oyentes? Lo que nosotros tratamos es que los papás aprendan lengua de señas. Nosotros hacemos cursos online o también aquí presenciales de enseñanza de la lengua de señas. Han tenido que ir aprendiendo con el tiempo. ¿Sí? O sea, no tenemos ningún papá que tenga trastorno auditivo. Son todos como con audición normal. Pero ellos han tenido que ir aprendiendo con el tiempo. A medida que nosotros también le vamos pasando los contenidos, los papás también se van interiorizando con las señas, porque nosotros le pasamos un contenido y ellos llegan con esas señas nuevas. O sea, y ellos como que en el fondo ellos mismos también le van enseñando, o a la mamá en la salida, tía, mi hijo salió, me hacía así, ¿qué es eso? Ah, eso es tomate. Entonces la mamá nos va preguntando porque ellos llegan con nuevo vocabulario nuevo. Acercar a los padres. Su desafío es poder acercarse más a los padres y motivarlos para que participen de la comunidad de sordos, porque muchos papás de los niños de acá de la escuela no les interesa participar acá en la escuela. ¿Por qué? Porque hay un tiempo cuando descubren que su hijo es sordo en que ellos no aceptan, pasa un tiempo en que ellos no aceptan que su hijo es sordo, lo rechazan y algunos lo sobreprotegen, ¿ya? Y en esa sobreprotección no les permite en el fondo desarrollarse. Entonces yo trato de que ellos lo ayuden, les permita acercarse cada vez más, conocer, aceptar y valorar a su hijo como es. Ese para mí es el desafío. Más del 90% de las personas sordas tienen padres oyentes, y de estos, solo el 80% sabe la lengua de señas. Mira, yo te puedo decir con mucho orgullo, nada de humildad, que nosotros estamos cambiando hoy la educación de los sordos en nuestro país, porque este proyecto es único, es absolutamente innovador, reconoce y respeta y valora a la comunidad sorda y su cultura. Entonces nosotros estamos definitivamente dando una lucha por el derecho a los sordos, a que los sordos puedan ser educados en su propia lengua. Y eso es fundamental. Y eso está cambiando acá en nuestro país.
Ahora, ya vimos cómo funcionan los colegios para sordos o para alumnos con discapacidad auditiva. Pero ahora, ¿cómo reaccionaría Craig House, mi colegio, en el caso de que un alumno sordo llegara? Fernando Stevenson es psicopedagogo del colegio Craig House, el cual nos explicará más sobre este tema y de la inclusión en este colegio. ¿El colegio Craig House ha tenido alumnos sordos? No, en la actualidad y anteriormente el colegio nunca ha tenido un alumno sordo. Sí, lo que hemos tenido y que hay en la actualidad en el colegio son alumnos con cierto grado de hipoacusia, en que se usan recursos de amplificación del sonido para que puedan entender las clases, participar de las clases y integrarse a las dinámicas generales del curso. ¿El colegio está preparado para recibir un alumno sordo? Yo creo que sí, el colegio está preparado, pero siempre y cuando primero el alumno se pueda beneficiar del proyecto educativo, que la familia esté dispuesta a ser partícipe del proyecto educativo, pero sí, obviamente, teniendo algún recurso para que el alumno se pueda integrar a la sala, o sea, se puede integrar en las dinámicas del curso, por ejemplo, teniendo un intérprete en la sala, un intérprete de lengua de señas, u algún otro recurso para que el alumno que ingresa al colegio pueda acceder a la clase y pueda participar como igual que todos los compañeros a la clase. ¿Cuáles serían los problemas que tendría este alumno sordo en este colegio? No, yo creo que no tendrían problema. Sí, lo que nos tendríamos que preocupar es en cómo ese alumno se integraría al curso, al colegio y a la comunidad educativa en general. A través de sensibilizaciones a la comunidad general, a la sección respectiva en que estaría ese alumno y al curso específico de ese alumno, y también darle recursos para que él pueda acceder a las clases, entender, participar de las clases y poder interactuar con sus compañeros. Siendo los alumnos de este colegio, ¿integrarían al alumno sordo? Yo creo que sí, que lo integrarían, pero sí tendríamos que darle a ellos información, o sea, hacer sensibilizaciones en el fondo para que ellos entiendan cómo este alumno sordo, si es que eventualmente estuviera en el colegio, cómo él entiende el mundo, de qué maneras ellos pueden interactuar con él, como de cierta forma darle herramientas a los alumnos para que puedan integrarlo al curso y que él se sienta un alumno más y no se sienta fuera del grupo. La mayoría, ¿ustedes saben si van a la universidad? Hay algunos que van con mucha dificultad. Hoy se están abriendo más las puertas. No es lo común. Hay varios que trabajan en lo que puedan. Nos falta mucho todavía para que los sordos tengan verdaderas oportunidades de estudio, de educación y por ende de trabajos dignos. Paula Ortúzar es profesora de la Escuela de Sordos Dr. Jorge Ote. Ella nos hablará de su experiencia como alumna sorda en la educación superior y de su trabajo como profesora. ¿Qué hace en este colegio? En este minuto soy profesora jefe del tercero básico, enseño historia, enseño lectura y escritura y enseño lengua de señas. De segundo ciclo enseño historia y en primero y segundo medio enseño lectura y escritura. ¿Y qué estudió en la universidad? En la universidad estudié educación diferencial en trastornos de audición y lenguaje. ¿Y ahí tenían intérprete? A ver, yo entré, primero estudié, en el año 89 empecé a estudiar primero, sí, el 89. Ahí estudiaba y en ese tiempo no había nada, ningún proyecto de integración. Había que, o sea, uno escucha esas palabras y no había nada. Yo tenía que esforzarme y trabajar sola a ver cómo hacerlo. Le pedía apuntes a mis compañeros, trataba de mirar los labios a los profesores. Algunos compañeros me explicaban, me enseñaban, me ayudaban y yo así iba entendiendo. A veces pedía ayuda, que ojalá algún intérprete pudiera venir y ayudarme, pero estaba siempre muy atenta a todo.
Ahora el sistema de educación superior de integración ahí hoy ofrecen y uno puede buscar algunos intérpretes, los puedes elegir, pero ha mejorado. A continuación veremos los trabajos que tienen algunas personas de la comunidad sorda. ¿Hace cuánto trabaja en el colegio? ¿En este? ¿Había trabajado en otra parte antes? Ah. Mecánico. Mecánico de la Mecánico. Mecánico De auto. La construcción también. Ahora hablaremos con Macarena Díaz, profesora de artes en la Escuela Dr. Jorge Ote y reconstructora de obras de arte. Pero, Mati, no sé arte, pero bueno, trataste, no sé, como pesita, ¿Ya? para próxima, cierta, la próxima, siempre es exclusiva, todo es exclusiva, todo es voy a exclusiva, pero hay que, efecto, para. Nos encontramos en la marcha del Día Nacional de las Personas Sordas, el cual se conmemora el 31 de agosto de cada año, debido a que en esta fecha, en el 2012, el Estado reconoce la lengua de señas chilena como lengua de las personas sordas de nuestro país. El tema de esta marcha es respetar y efectivizar los derechos lingüísticos de las personas sordas en Chile. Sí. Sí, aprendemos. Ya, ok, gracias. Cuando aprendes una segunda lengua, aprendes de una cultura distinta. Lo mejor es aprender una lengua de
¿Los oyentes deberían aprender lengua de señas? Sí. Porque nosotros aprendemos atrás. Porque no, ustedes aprenden atrás. ¿Por qué no? Los sordos merecen una educación digna, donde se respete su lengua natural. Es por eso que creo firmemente que se debe enseñar la lengua de señas en los colegios regulares por obligación. Hay que respetar, conocer y aprender sobre la comunidad sorda, para así romper las barreras lingüísticas y hacer de Chile un país más inclusivo.